a los que nos están viendo por internet, Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios nos habla de una manera o la otra desde que nos levantamos. Amén. Y hay una palabra de gracia, de vida, de decirle gracias porque he amanecido con vida. Amén. Gracias porque, perdóneme la expresión, puedo ponerme la chancleta, la chancla por la mañana. Estamos con vida. Y cuántas cosas más. Pero gracias por la palabra que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Hoy vamos a darle un vistazo a la carta de Filemón. Sé que para muchos es una carta leída, ¿verdad? Estudiada, escudriñada. Pero hay algo nuevo en cada palabra, en cada carta. Amén. En cada libro de la palabra de Dios. Filemón está antes de Hebreos, para los que lo estén buscando y lo que estén buscando en sus casas. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios, hablándole el apóstol Pablo a Filemón. Doy gracia a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Quién anhela o quién desea, que le escriban una carta como esta? ¿A quién le gustaría? A mí me gustaría que alguien de los que están aquí sentados, me viene a la mente un domingo o por ejemplo en esta mañana, sin estar preparado y que le digan, pastor, le he escrito esta carta y quiero que la lea públicamente y que se entere el mundo entero. Yo reconozco su labor, su trabajo, su compromiso, su alto labor por la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Uno se sorprende. Pues esto fue lo que le escribió el apóstol Pablo a Filemón. El versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes por la iglesia. Muy bueno esto, ¿verdad? Ahora, este es el testimonio de Filemón. Y la gran pregunta, ¿qué dirán de nosotros allá afuera y dentro y nuestros familiares de nosotros? ¿Cuál ha sido y cuál es nuestro testimonio para con la iglesia, para con nuestros familiares, para con nuestros compañeros de trabajo? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta. Cada uno de nosotros puede decir cosas buenas, cosas regulares y también cosas malas, porque posiblemente hayamos hecho cosas malas en el trabajo, con la familia. No somos perfectos, amén. Ya hablando en Cristo Jesús y antes de Cristo por ni mencionarlo. Y este es lo que se oía, este era el testimonio de Filemón. Ahora, la carta de presentación. ¿Cuál es la carta de presentación nuestra? Vamos a ver la carta de presentación de esta carta. Vamos a leer de versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo. Entonces, ¿quién escribe? Le escribe a Filemón. Prisionero de Jesucristo, hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. A mí me agrada esto, compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Yo digo amén.
Y Pablo dice, gracia y paz a vosotros de nuestros Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la carta de presentación de esta carta. Amén. Pero el testimonio de Filemón, tremendo. Sabemos que Filemón pues era un hombre rico, por decirlo así, un hombre millonario que tenía muchos esclavos, ¿verdad?, en su casa porque era lo de la época. Entonces, tanto la carta de presentación como el testimonio, ¿verdad?, de Filemón, intachable, tremendo. ¿Se podrá decir de nosotros lo mismo hoy día? 17 de abril del 2022. Ya no vamos a hablar del pasado, vamos a traerlo al día de hoy. ¿Alguien habla de nosotros como habló Pablo de Filemón, de Timoteo? Algo tendrán que decir. Posiblemente alguien dirá, para yo ser un cristiano o una cristiana como esa, mejor yo me quedo en casa. Y esto que es cristiano, y esto que es cristiana. Dejémoslo ahí. El tema de esta carta es redimido por gracia para redimir a otros. Redimido por gracia para redimir a otro. Esta es la gran comisión que tenemos. Esta es el llamado que tenemos. Este es el mandamiento que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo para que la iglesia lo pongamos por obra. Dios por medio de Jesucristo nos ha redimido. A mí me ha redimido. Me quedan cosillas, flecos. Pero eso tiene que romperse hoy en el nombre de Jesús. ¿Están diciendo amén por mí? Tremendo, ¿eh? Por gracia, porque seré mejor pastor. Pero ¿y usted? ¿Qué dice de usted? ¿Cuántos flecos le quedan todavía por cortar, por estirpar? Es bonito decir amén por el otro, ¿eh? Este mensaje es para mi hermano. Ay, si mi hermana y mi hermana hubiese venido. Ay, este mensaje clavado para ella o para él. No, te equivocas. Es para ti y para mí. Redimir. ¿Qué significa redimir? Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Déjalo ahí un ratito, como se dice, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Dios en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Dios envió a Jesucristo para redimirnos de la maldición del pecado. Amén. Bienaventurado todo lo que dijeron amén. A mí no me ha librado del pecado. Él a mí me ha dado las herramientas necesarias para que yo me libere del pecado. Para que yo me libre del pecado, para que Pedro Rodríguez como pastor no peque, porque él por medio de Jesucristo nos ha dado y me dio todas las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que diga juntamente como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y aún lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu, en el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, en el cual me dio la victoria. Ya no es de Dios, ya no es de Cristo, ya es de Pedro y Dios. Cada creyente vamos a estar luchando con el pecado todos los días mientras estemos en este mundo.
¿O no es así? Por favor, no se vaya para que me dé la receta. Estamos venciendo minuto a minuto al pecado. Segundo a segundo estamos venciendo. Como dicen los dominicanos, machacándole la cabeza al diablo, que eso no es así. Es un decir. Amén. Y cada día tenemos que luchar para no pecar. Amén. Luchar para no caer en tentación. Amén. Nada de amén. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Lo que tenemos que llenarnos del conocimiento y el poder de la palabra y del poder del Espíritu Santo para no caer en la tentación. Eso es distinto. Amén. Redimido por gracia para redimir. Conocemos la historia. Onésimo se escapó de Filemón y no se fue con la mano vacía. Según Josefo en su libro, Onésimo les robó oro y plata, cosas de valor. Amén. Y Dios lo condujo hasta la mano del apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. El propósito de Dios se cumple sobre sus hijos. Aunque nos subamos por encima de las nubes, aunque uno haga una cueva, ¿verdad? Aunque uno se vaya de un país a otro, Dios tiene un propósito eterno para su iglesia. Dios tiene un propósito eterno para sus hijos. Amén. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y lo que nos están viendo por televisión. Y si en esta mañana hay alguien todavía que no se ha decidido para que sea redimido por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra de Dios, por la gracia, la misericordia de Dios, no está aquí por casualidad, ni tampoco nos están viendo por casualidad, sino que hay un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que en esta mañana tú y yo seamos redimidos. Amén. Como dije al principio, de esos flecos pecaminosos que todavía le impiden al creyente, le impiden al cristiano de acercarse delante del trono y la gracia de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos regenerados por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de creyentes, de cristianos, simplemente de oída, que se conocen la palabra, que se conocen las cosas del Señor, todo el sistema de la iglesia cristiana evangélica del mundo, pero simplemente siguen a un Dios de oída. Siguen a un Cristo de oída, hablan del Espíritu Santo de oída, pero que todavía no han tenido un encuentro con el Padre, no han tenido un encuentro ni con Jesús ni con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente le escuchan para no obedecer su voz, visitan para no hacer la voluntad de Dios. Pero hay un propósito con cada uno de nosotros y eso se cumple y tiene que cumplirse. ¿A quién quiere que le echen cadena perpetua en la cárcel? A nadie, ¿verdad que no? ¿Quién quiere mendigar en la boca de metro, en las calles, en la boca en los cajeros para estar pidiendo, mendigando un pan para comer? ¿Quién quiere? ¿Verdad que no? Pues déjame decirle en esta mañana, si no obedecemos a la palabra de Dios, vendrá el desempleo. Vendrá que tus padres y tu madre te dejen. Vendrá que o la madre o el padre que no estemos haciendo la voluntad de Dios, los hijos se vayan de la casa y hasta pueden ir presos hasta con una enfermedad. Y muchas cosas pueden suceder. ¿Es porque Dios sea malo? No, es porque Dios tiene un propósito y nos ama. Amén. Dios nos ama. Y Él quiere que el propósito de Dios se cumpla sobre cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, más nos vale que le digamos al Señor, hoy día, Señor, aquí estoy, me rindo ante tus pies, ya no voy a resistir más a tu llamado y con tu ayuda voy a hacer tu voluntad. Escapó Onésimo.
y allí se encontró con Pablo. Pablo le predica la palabra de Dios. Pablo lo redimió de la condenación eterna. ¿Nadie va a decir amén? Por favor. ¿Cristo no te ha redimido de la condenación eterna? ¿O tú vas para la olla, como decía Gigi Ávila? No, ¿verdad que no? Yo tomo tu boca y digo no. Que yo tomo tu boca y digo no en fe en el nombre de Jesús. Y allí Onésimo es restaurado, cambiado, regenerado. Y entonces el deber de Pablo es de enviárselo ¿a quién? A quien tenía una orden de matarlo, porque todo esclavo que se escapaba de su amo, había una ley que el amo podía matarlo, cortarle el cuello o ahorcarlo. El versículo 11 dice, el 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Esto es lo que hace el poder de la palabra de Dios. Esto es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que hace Dios en el corazón del hombre cuando el hombre le dice sí al llamado de Dios. Y dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. El 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Tremendo. ¡Wow! Esto fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo el castigo eterno que merecíamos en el lago de fuego por toda la eternidad por el pecado, Cristo Jesús se lo llevó, lo clavó en la cruz del Calvario para toda la humanidad. ¿Amén? Nada de amén. Nada de amén. No siga, cariño, que está en el error. ¿Cristo murió por toda la humanidad? Por supuesto que sí. Pero Cristo no vino a morir por toda la humanidad. Escúchalo bien, con todo el respeto y con todo el amor y con toda la humildad. Hablo hasta más bajos. Cristo vino a morir por su iglesia. Cristo vino a morir no por la iglesia católica. Cristo Jesús vino a morir no por la iglesia evangélica, y no vamos a mencionar más porque hay miles en este mundo. Cristo vino a morir por una sola iglesia, la lavada, la santificada en la cruz del Calvario. Dios no tiene letreros de iglesia. Él tiene un solo letrero que dice, la comprada con la sangre de mi hijo. ¡Wow! Tremendo. Aquí hay un letrero, Iglesia Cuadrangular, el Divino Maestro. El otro dice, y así sucesivamente. Hay una sola iglesia que tiene un solo nombre escrito. Y es la comprada con la sangre del Cordero. Cristo vino a morir por todo lo que le entregue en su corazón. Esa es la iglesia. Escúchelo bien, escuchémoslo bien. Cristo vino a morir por aquello que le entregan su vida, su corazón al Señor. O sea, Cristo vino a morir por un sinvergüenza que no le va a recibir, porque Dios es omnisciente, Dios es eterno juntamente con Cristo. Él desde antes de la fundación del mundo, ya Él sabía quién le iba a recibir y quién le iba a rechazar. ¿O no lo sabía? Él lo sabía. Entonces Cristo vino a morir por su iglesia, por ti y por mí. Amén. Amén. Cuando el apóstol Pablo le entrega esta carta a Onésimo, él le entrega dos cartas. Le entrega la carta de Colosenses y le entrega esta carta a Filemón. Ahora, ¿quién era Filemón? Una persona que no usaba el móvil, porque en aquella época no había móvil. No pasa nada, cariño.
Es que soy así, no sé. Oren por mí, Oren por su pastor. No le dije al principio que le queda mucho fleco. Le queda mucho fleco a su pastor todavía, Ok, entonces, Filemón era obispo, pastor de la iglesia de Colosa. Y era millonario. Y tenía mucha gente a su alrededor. Y qué lindo cuando Pablo le dice, en el versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Pablo redimió a Filemón. En otras palabras, en este tiempo, se lo ganó para Cristo. Amén. Hay otra historia que le invito también para que le lean rápidamente. Estoy terminando. Y es la historia de Abigail. Yo leí esa historia de Abigail y me robó el corazón. El esposo de Abigail se llamaba Nabal, un borracho, un malvado, un sinvergüenza. David le envía obreros para que le den alimento porque estaban traquilando las ovejas, es así, ¿verdad? Ignoró al llamado de David. David se propuso ir a matar a Nabal, a su familia y a todos los que estaban en casa. Y un esclavo de los de Nabal le dio la información a Abigail. Y Abigail inmediatamente cogió alimento y se fue al encuentro de David. Y Abigail llega al encuentro de David. Y dice la Biblia en la palabra de Dios que Abigail se postra delante de Abigail. Y para no contarle la historia completa, dice, usted lo estudia, dice Abigail, pásalo a mi cuenta. Cuando yo leí la historia de Abigail y la historia de Filemón, digo, tremendo es tomar el lugar que Cristo tomó por cada uno de nosotros. Pásalo a mi cuenta. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para salvar las almas. Pastor, solamente Cristo salva. Por supuesto que sí. Ningún ser humano salva a otro, no lo puede redimir si Cristo Jesús no está dentro de esa persona. Y como somos hijos de Dios, yo digo amén por usted. Téngalo claro, yo no tengo vergüenza. Y lo digo por fe también. En nosotros habita la salvación. En nosotros habita la luz de Cristo. Pero es para ser portadores de la salvación, portadores de liberación, portadores para redimir a otros. Amén. El versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tiene, hablando de Filemón. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido con mucho propósito, pero el principal propósito es para que tú y yo, para que la iglesia de Cristo seamos, ¿cómo se puede decir otra palabra que para redimir? Bueno, es lo mismo, para que uno redima, para que uno salve, para que uno libere a los que están cautivos en el pecado. Amén. 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 Ahora viene lo principal por la cual Dios ha permitido que estemos aquí y lo que no están viendo en internet. No le voy a decir totalmente cuando yo le estaba orando al Señor y de la manera que Dios me dio esta palabra para la iglesia y para este tiempo.
No, por el tiempo. El propósito es que Dios nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros redimamos a otros. Y lo que Dios decía a mi corazón, escúchalo bien, bájalo un pelín. Y yo podía sentir que vibraba en mi corazón. Tienen que redimirse unos a otros. Primeramente, lo de esta iglesia, el Divino Maestro. Y lo que no están viendo, que hay familias que no ven, que viven en lugares que no hay iglesia, y tengo el testimonio que nos están viendo continuamente. Dios quiere que desde hoy tomemos la decisión para que nos perdonemos unos a otros, pero no un perdón como el que siempre hablamos del perdón, sino para que nos liberemos mutuamente, unos a otros. Cuando le pedimos perdón o perdonamos a alguien de esta magnitud de Abigail y de la historia de Filemón, eso es lo que Dios quiere. Que nos liberemos mutuamente. ¿Por qué? Porque nos hacemos daños. Lo confesé en el primer culto. Yo le he hecho daño a muchas personas, siendo cristiano y siendo pastor. Sí, a muchas personas yo le he hecho daño. Y cuando esta palabra llegó, digo, wow. Y yo tomé la decisión de comenzar a redimir a lo que yo le he hecho daño. Sea de palabra, sea con un gesto, con lo que sea, por no hacer las cosas correctas. Entonces Dios quiere para esta iglesia, para los que nos están viendo, que comencemos a redimirlos. El que se deje redimir, por supuesto, porque hay personas que le han hecho daños a muchas personas y hoy son cristianos y siguen en su mundo. Yo sé que es muy duro redimirlo porque no se van a querer arrepentir, pero sí por lo menos decirle, mira, me ha hecho daño, yo te perdono, yo te libero, yo te redimo, pero de corazón. Entonces esa alma queda libre. Sea, y si es cristiano y tú has hecho algo mal contra otra persona, estás esclavo, tanto tú como los dones. Y en cualquier momento Dios puede soltar ese don y obrar por la necesidad del otro y el plan que Dios va a hacer con la otra persona, por supuesto, porque Dios es soberano, pero quedarás atado. Entonces Dios quiere, como iglesia, se lo digo de verdad, que comencemos a redimirnos, que comencemos a liberarnos mutuamente. Pero yo no le he hecho nada a nadie, pastor, yo creo que estoy bien. Yo no me meto con nadie. Vamos entonces a orar y a decirle al Señor, revélame lo que a mí se me ha olvidado, los secretos ocultos. ¿A quién yo he dañado? ¿De quién yo he hablado mal? ¿A quién yo he manchado? ¿Qué agua sucia yo le he lanzado a mi padre, a mi hermano, a mi familia, a alguien? Y que hoy comencemos a redimirnos mutuamente. Este es el mensaje y la voluntad, el objetivo de la palabra de Dios en esta mañana. Por supuesto que teníamos que llegar aquí a la carta de Filemón, que teníamos que darle un vistazo de oída a la historia de Abigail. Por supuesto que sí, porque Dios es un Dios de orden. Pero esto es lo que Dios quiere. Esposa que está aquí, esposo que está aquí, madre soltera, padre soltero, y así sucesivamente donde nos estén viendo. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor, lléname de tu Santo Espíritu de valor para yo comenzar a redimir a mis hijos si le he hablado mal, si de mi boca ha salido una palabra mala a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi vecino, decirle, Señor, yo quiero liberarle, yo necesito redimirlo. Amén. Y solamente eso lo podemos con el poder y la autoridad de la palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu.
estando en nosotros, por supuesto. Déjeme decirle, no hoy, desde que esta palabra llegó, yo he comenzado. ¿Y por qué? Y lo testifico. Mi carne muchas veces se niega a obedecer la voluntad de Dios. Escúchelo bien, no es fácil lo que yo estoy diciendo en este púlpito como pastor. Sí, porque la carne no quiere. La carne quiere sí, me ha hecho daño, yo tengo la razón, pero no. Nosotros le hicimos daño al Señor y Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, morir y hacer la voluntad del Señor y estar redimiendo. ¿En un solo día? No, porque posiblemente el que yo redima hoy, pasado mañana amanezca con un cable cruzado, ¿verdad? Y me haga más daño todavía. No, yo tengo que seguir redimiendo. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Usted nos ha llamado, nos has elegido para tomar el lugar tuyo, mi Cristo, aquí en la tierra. No de convencer de convencer de pecado. No, lo espiritual, eso es tuyo, papá. Pero como hijos tuyos, Señor, mi Dios, para ellos usted nos ha llamado y ha muerto en la cruz del Calvario, para que seamos canales, para que seamos libertadores, sanadores de alma, para sacar a los presos de la esclavitud del pecado, papá. Padre, necesito perdonar como tú me perdonaste por medio de Jesucristo. Necesito, Señor, yo lo necesito. Capacítame, Señor, cada día más. Lléname de tu amor. Hazme sentir en mis entrañas espirituales, Padre, el peso y el valor del perdón, Señor, mi Dios, para yo perdonar de verdad como demanda tu palabra, papá. Pero aquí estamos en esta mañana y lo que no están viéndose, desde hoy comienza a dile al Señor: Señor, te necesito, ayúdame a perdonar a todos aquellos que me han hecho daño y a los que me seguirán haciendo daño. Señor, dame la sabiduría y tu poder para seguir perdonando hasta que yo esté en este mundo, porque somos representantes de tu reino, Señor Jesús. En Cristo Jesús somos la luz del mundo. En Cristo Jesús somos la sal de la tierra. En Cristo Jesús somos libertadores de alma de la esclavitud del pecado, papá. Padre, gracias por este privilegio, Señor. Gracias te damos por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.